Virginia Woolf, en uno de sus ensayos más famosos, nos lanza una pregunta que, a primera vista, parece sencilla, pero que tiene miga. ¿Qué necesita una mujer para poder escribir? Bueno, pues vamos a sumergirnos en su investigación para encontrar la respuesta. Y ya os adelanto que es tan relevante hoy como lo era en 1929. Todo arranca aquí, con este misterio. Woolf se queda pensando, ¿cómo es posible que en la época de Shakespeare, en pleno florecimiento de la literatura inglesa, no exista ni una sola palabra escrita por una mujer? Parece increíble, ¿verdad? Pues este es el enigma que se propone resolver. Para buscar la respuesta, Woolf no nos suelta un rollo académico y ya está. No. Nos invita a ponernos en la piel de una narradora ficticia, una tal Mary Beton, y a seguirla en su viaje por la Universidad de Oxbridge, que, como os podéis imaginar, es una mezcla de Oxford y Cambridge. Y todo empieza con un simple paseo. Pero ese paseo inocente dura poco. Enseguida se topa con la realidad. Primero, un bedel le prohíbe caminar por el césped. Resulta que es una zona reservada para catedráticos y alumnos, que, claro, eran todos hombres. Y poco después, ¡zas!, le impiden la entrada a la biblioteca. La cuestión de fondo es que se le está excluyendo de los espacios del conocimiento, una barrera física que en realidad simboliza muchísimas otras. La investigación de nuestra narradora continúa, y la siguiente pista, curiosamente, no la encuentra en un libro, sino en la comida. Woolf utiliza dos comidas muy distintas para mostrarnos la diferencia abismal, la diferencia material, entre los colleges de hombres y los de mujeres. El contraste es brutal. Vamos, el almuerzo en el college masculino es un auténtico festín. Lenguado, perdices, vino, una experiencia que te eleva el espíritu, que te invita a tener conversaciones brillantes. En cambio, la cena en el college de mujeres es funcional y poco más. Sopa, carne con ciruelas y una jarra de agua. La conclusión es evidente. La riqueza y el bienestar alimentan el cerebro, mientras que la pobreza sencillamente lo apaga. Woolf lo clava con esta frase. Y es que no va solo de comida, claro, va de cómo las condiciones más básicas, las materiales, determinan nuestra capacidad para pensar, para crear, en definitiva, para vivir una vida plena. Vale, dejamos atrás Oxbridge y seguimos a nuestra narradora hasta Londres, nada menos que al Museo Británico. Allí espera encontrar la verdad objetiva sobre las mujeres, ¿no? La respuesta en los libros, en la sabiduría de los grandes eruditos. Pero lo que se encuentra es una auténtica avalancha. Estanterías y más estanterías llenas de libros sobre las mujeres. Tratados, análisis, biografías, de todo. Pero todos, o casi todos, tienen algo en común. Están escritos por hombres. Y al empezar a hojearlos, la cosa se pone fea. Abre uno y se topa con un capítulo sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Coge otro libro y este se pone a discutir muy seriamente sobre el tamaño reducido del cerebro femenino. La sensación empieza a ser bastante incómoda. Y otro más, que concluye que son moralmente más débiles. La lista sigue y sigue. El mensaje es constante, machacón, y nuestra narradora se da cuenta de algo. Esto no es objetivo, hay una carga emocional muy fuerte. Y esto la lleva a la pregunta clave. ¿Por qué estos hombres tan listos, estos profesores, escriben con tanta rabia? Se da cuenta de que sus libros no están escritos con lo que ella llama la luz blanca de la verdad, sino con la luz roja de la emoción. Y aquí llega la genialidad de Woolf. Se da cuenta de que esa rabia no tiene que ver con la supuesta inferioridad de las mujeres, sino que es un mecanismo de defensa. Ellos necesitan sentirse superiores para mantener su propia confianza, y para eso necesitan que las mujeres actúen como un espejo que les devuelva una imagen de sí mismos mucho más grande de lo que es en realidad. Como los libros de historia no encuentran nada sobre la vida real de las mujeres, Woolf hace algo brillante. Recurre a la ficción. Y nos presenta su experimento mental más famoso, la historia de Judith, la hermana imaginaria de Shakespeare. A ver, imaginemos que Shakespeare hubiese tenido una hermana, Judith, con exactamente el mismo talento que él. Mientras William va a la escuela y luego se va a Londres a buscarse la vida, a Judith la educan para casarse. Ella se niega, huye a Londres, pero allí, en vez de oportunidades, encuentra burlas y abusos. Su genio, sin tener por dónde salir, acaba por destruirla. La misma chispa creativa en dos mundos distintos conduce a uno a la gloria y a la otra a la tragedia. Y esta es la conclusión de Woolf, que te pone los pelos de punta. El genio femenino existía, claro que sí, pero fue silenciado, obligado a esconderse. Esa figura de anónimo que firma tantos poemas y canciones populares, pues según ella, muchas veces era una mujer. Y después de todo este recorrido histórico, psicológico y hasta ficticio, por fin Woolf nos presenta su tesis. La respuesta a la gran pregunta del principio, la solución al misterio. El primer pilar,
dinero. En concreto, 500 libras al año. Nuestra narradora recibe esa cantidad como herencia de una tía y de repente su vida da un vuelco. Esto no es un capricho, es la base de la independencia. Es poder dejar de adular, dejar de depender de otros para poder simplemente vivir. Y el segundo pilar es una habitación propia. Ojo, que esto tiene doble sentido. Por un lado, sí, es un espacio físico, un cuarto con un pestillo en la puerta donde nadie te moleste, pero sobre todo es una metáfora de la libertad intelectual, del espacio mental para poder pensar por una misma, sin pedir permiso ni aprobación. Y cuando se consiguen estas dos cosas, el cambio es radical. Primero, se acaba el odio y la amargura porque ya no hay que resentirse con nadie para sobrevivir. Segundo, la mente se libera para pensar en las cosas en sí mismas, para centrarse en el arte y las ideas, no en las propias quejas. Y por último, todo esto permite que la mente se vuelva incandescente, sin obstáculos, lista para crear de verdad. Pero tener el dinero y la habitación es solo el requisito previo, la base material. Woolf va un paso más allá y nos presenta una idea todavía más potente sobre cómo es la mente creativa en su estado ideal. Ella sostiene que, para una persona que escribe, es fatal pensar en su propio sexo. La gran literatura no sale de una mente que escribe conscientemente como un hombre o como una mujer, defendiendo una causa o quejándose de una injusticia. El verdadero genio, como el es Shakespeare, viene de lo que ella llama una mente andrógina, una mente que fusiona lo masculino y lo femenino, para tener una visión completa, sin barreras. Y aunque este análisis se escribió hace casi un siglo, sigue siendo increíblemente actual. Nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si esa habitación propia es una metáfora de la libertad económica, social e intelectual, ¿qué habitaciones nos quedan todavía por conquistar a día de hoy?